Buenas tardes, mi gente. Bienvenidos nuevamente al programa de Atrévete. Gracias por sintonizarse con nosotros todos los jueves y todos los meses. Nosotros agradecemos su apoyo. Este mes les traemos un segmento producido por Franklin Guzmán y Antonio Arronis, en la cual podrán ver en la entrevista al profesor Sebastián Gil Rioña, colombiano, profesor en la Universidad de Pennsylvania, que explica la historia de la ciencia y la importancia de la perspectiva latinoamericana. Veamos. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Yo nací en Bogotá, Colombia, y crecí en Canadá. Me fui a vivir a Canadá a los 5 años y crecí en Vancouver, en la costa pacífica de Canadá. Yo entré a estudiar a la Universidad de King's College en Halifax, y pues inicialmente era un estudiante como la gran mayoría, muy indeciso. No sabía por dónde quería ir, si quería estudiar filosofía o si quería estudiar ciencia, y en esa universidad ofrecían una carrera de historia de la ciencia, y se me hizo que era algo donde podía como combinar mis varios intereses. Gracias a esa práctica de mantener el idioma, pues he podido estudiar la historia de la ciencia en Latinoamérica y mantenerme al corriente de lo que está pasando, y pues crear amistades con otros latinoamericanos, y pues también en Canadá, donde sé que es un país que es oficialmente bilingüe y donde se enseña el francés. Tuve la oportunidad de aprender el francés, y eso también me ha ayudado cantidades profesionalmente, porque en el campo de la historia de la ciencia, y sobre todo en Latinoamérica, la ciencia y la medicina francesa ha tenido mucha influencia, y pues muchos de las fuentes que consulto y que uso en mis estudios son escritos en francés. Es el estudio de cómo se han creado las teorías y prácticas científicas, y cómo han cambiado a lo largo del tiempo. Es un intento de entender cómo ha cambiado la ciencia y cuáles han sido las circunstancias sociales y políticas y culturales que han producido conocimientos nuevos y diferentes en la ciencia. Es muy importante estudiar la ciencia desde la perspectiva de la historia, porque es una perspectiva que nos ayuda a entender la ciencia sin ser fundamentalistas acerca del poder de la ciencia, ¿sí? Nos ayuda a entender cómo es que se produce la ciencia y cuáles son sus límites. Entonces es una manera de llegar a un conocimiento de la ciencia que es más complejo a veces de lo que se presenta en el público. Yo creo que con el tiempo me he dado cuenta de la importancia de esa perspectiva latinoamericana, sobre todo en el estudio de la historia de la ciencia, porque los historiadores de la ciencia se están dando cuenta que el mundo ibérico, que Latinoamérica es una parte fundamental en el estudio de la historia de la ciencia, que para entender cómo fue que se desarrolló la ciencia en sí hay que mirar a Latinoamérica, porque en Latinoamérica se presentan
una serie de encuentros entre conocimientos europeos, conocimientos científicos, médicos europeos y conocimientos de pueblos indígenas, de pueblos, de poblaciones afrodescendientes, y hay todo un proceso ahí de intercambio y de como mezclar los conocimientos. Es un proceso que ha sido pues no tan, pues por un lado muy violento, pero por el otro lado muy creativo también. Entonces hay mucho trabajo por hacer en este campo y hay muchas cosas bien interesantes para estudiar. Palmas y can. Esta es la cumbia filosófica. Oh, wow, qué bonita entrevista. Gracias a nuestros atrevidos por la producción esa. En este segmento que nos trae nuestra atrevida Ariel Gutman, nos traen los estudiantes de la escuela Julia de Burgos, disculpen, Julia de Burgos en la ciudad de Filadelfia, que han acompañado el evento Take Back the Night sobre la violencia sexual y la violencia doméstica. Veamos. Hi, my name is Esabel, and we're here reporting from Take Back the Night Philly. I am here with my crew, Jade, Nicole, Joe Lishka. So far, we've seen a lot of men and women cheering and chanting, holding signs, and standing up for what they believe in. I hear a lot of people cheering outside, male and female, for their rights. I expect to see people sharing what they've been through, and I expect us as women be there for each other and stand up for what we believe in, and know that, to let them know that we are here for them if they need anything. If they need a shoulder to cry, we will be here for them. We're watching the crowd cheer on people. Well, my purpose here is mainly for support. I've been here about 6 years. I've been here with my aunt. And, you know, I'm just real passionate about, you know, domestic violence and just the whole cause in general. Like, Take Back the Night is amazing, and I love it. I look forward to it every year. Hello, what's your name? My name is Lakeisha Anthony. I would just say that I'm grateful to see you all here today, to see some young people in the building really representing and making sure that your voices are being heard as well. It just makes my heart proud to see young people in the building. So. And you're here with Kimya. Everybody wants to have freedom, and they should have freedom in how they are sexually. Jessica Bell. I want to be a part of it to help support everybody who has experienced any kind of violence or sexual abuse. As long as someone doesn't say no. As long as someone doesn't say no. It's okay to have sex with them. It's okay to have sex with them. Fact. Consent is legally defined. Consent is legally defined. Only yes means yes. Only yes means yes. Hey, it's me, Sanaya, again, and I'm here interviewing Amanda Spitfire. Okay, so how is your experience with Take Back the Night so far? It's been pretty amazing. This is my 8th annual year, and every year gets better. And actually having y'all here was one of the best things that has happened today so far. Is it a big struggle with police and other people trying to ruin it and stuff? So last year was really hard because we were competing with the NFL draft situation happening up on the Parkway. So we had a lot of pretty much white dudes following us and yelling at us and saying really terrible things. And sometimes the cops harass us a little bit. But at this point, we're also connected with each other and know that it's our right to walk in the street. That it's okay.
But yeah, they're a little annoying still. Any final thoughts? I just want everybody to come to Take Back the Night or do whatever they need to do to heal from any kind of violence they've lived through, and know that you are not alone, and know that you have family here. Thank you, and that was Girl Power. Men. Women want to be raped. Women want to be raped. Facts. No one enjoys being raped. No one enjoys being raped. It is a brutal intrusion. It is a brutal intrusion. On the mind, body, and spirit. On the mind, body, and spirit. It is a physical and emotional trauma. It is a physical and emotional trauma. Bueno, mi gente, en este segmento traído por nuestra productora Leticia Nixon, tenemos una entrevista con Irma Zamora, cuya familia es parte de la exhibición fotográfica de Harvey Finkel. Estas fotografías fueron tomadas en el pueblo de Domingo Arenas, en Puebla, México. Veamos. Harvey Finkel fotografió a las familias de inmigrantes poblanos que viven en el sur de Filadelfia. Presentó su exhibición en junio en el restaurante El Compadre. Una de las familias incluyó a la abuelita, mamá y tías de Irma Zamora Rosa, oriunda de Domingo Arenas, Puebla. De hecho, él fue a Puebla porque yo le hice la invitación de que él fuera a conocer a mi abuela, porque yo le había platicado la historia de cómo inició el mercado de Jamaica y él se interesó en ir, y yo hablé con mis familiares y pues lo recibieron con gusto, porque pues allá la gente es así, es muy rica en cariño, muy rica en amistad, muy rica en bondad, y me dijeron que sí, y fue para mí una satisfacción enorme cuando él me trajo fotos de mis tíos, mis tías, mis primos, mi abuela. De hecho me trajo hasta videos de allá. Ya. Bueno, mi abuela, una excelente persona. Ella murió cuando tenía 106 años. Ella fue fundadora del mercado Jamaica Vive en México, Distrito Federal. Ella fue la que inició junto con 5 compañeras. Iniciaron el mercado Jamaica porque ella me platica que cuando ella tenía necesidad de ir a vender pues lo que cosechaban en el pueblo, la molestaba mucho lo que era vía pública en México, entonces siempre les estaban quitando el producto. Y ella, armándose de valor, fue y habló con el delegado de la delegación y le dijo que ella estaba dispuesta a pagar con tal de que las dejaran, les permitieran vender en vía pública. Les dijeron que sí, y después ella era la encargada de repartir como pedazos de calle para que pudieran otras personas ir a comercializar sus productos. Entonces de ahí fue como se hizo como una unión de vendedores, y el delegado como tal los acogió y les dio permisos de vendedores ambulantes para poder comercializar sin problemas con los policías, con los granaderos. Y de ahí poco a poco se fue extendiendo, y ahora ella era conocida antes en el mercado Jamaica como la coronel. Wow, mi madre otra guerrera. Ella tiene escasamente 3 años que murió de cáncer en el estómago, pero igual a lo mismo ella quedó viuda muy joven, con 6 hijos. Siempre toda su vida trabajó para sacar a sus 6 hijos adelante, sola. Igual tenía un local ahí en el mercado de Jamaica. Una persona a la cual nunca la vi llorar, nunca la vi enfermarse, nunca la vi derrotada, nunca yo por parte de ella no sé qué es una persona ni triste, ni derrotada, ni pues nada malo. Ella siempre es una persona luchadora, una persona muy valiente, una persona que siempre le hizo frente a la vida como viniera, y para ella siempre había toda una solución. O sea, nunca fue de esas personas que no podía hacer nada, lo contrario.
entre más el reto fuera más grande era la solución para ella. Bienvenidos nuevamente. En este nuevo segmento, nuestros productores Antonio Arronis, José Hernández y Brianna Torres nos traen la 7ª edición de lo que fue el Festival de Cine Latino en Filadelfia. Veamos. Get those movies, to take those movies to the projects, to the barriadas, to the communities that they have to look at them, and maybe trying to wake up some minds. Bueno, estos espacios como el Latino Film Festival aquí en Filadelfia son importantísimos porque le dan la oportunidad de nuestros artistas a enseñar las obras de ellos, ¿verdad? Desde la perspectiva de la historia de nuestra gente. Y con los espacios que hemos creado por parte de la nación, en todas partes de la nación, estos espacios le dan a la comunidad nuestra, los artistas nuestros, los educadores nuestros, tener la posibilidad de tener una conversación de la realidad de lo que está pasando en nuestras comunidades latinas. The films that you will see here from Puerto Rico come from a festival. It's called La Alianza Francesa, the French Alliance in Puerto Rico, Cine Europeo. They usually work on fiction. This year they requested documentaries. Why? Because we needed these voices, we needed these stories being told. Gave the world a picture that they had never seen before. And this is the importance of imagery, right? Because all of a sudden people understood the level of disrespect, the level of racism and discrimination. And this is given, if you will, unfortunately, a hook, right? That is a process of educating people on the island as well as here in terms of what our role has to be in defending Puerto Rico. We have to see us as valuable, and we have to develop that eye and that story and those institutions that will support that story. Because if we don't, what will our children learn from? Our festival, you know, besides acknowledging our people, our Puerto Rican people, we also acknowledge Latin American cinema and our Latinos. So that's how we bring in the unification of all types of artists and filmmakers. So, and it's important how we as Latinos continue to create, to bring other people other than the people that know these type of stories, because this is how we'll learn and this is how we continue to expand. Para este último segmento, les traemos a Leticia Nixon en una entrevista en vivo. Le damos la bienvenida a Blanca Lucía Pacheco, que es la codirectora del Movimiento Nuevo Santuario. Como ustedes saben, el tema más candente, el tema principal para las comunidades inmigrantes es la separación de familias y la política de tolerancia cero del presidente Trump. Y yo sé que por experiencia personal tú sabes lo que es estar separada de un hijo. Si nos platicas ese sentimiento de no tener a tu hijo por un tiempo acá. Pues bueno, yo emigré a los Estados Unidos hace 18 años y estuve separada de mi hijo por 10 años y el sentimiento es bien duro, es bien difícil porque también tuve otro hijo acá, entonces el tener esa desconexión creo que son heridas que no se curan, aunque ya estoy con mi hijo ahora, pero son heridas y tiempo que se perdió que nunca se recupera y los traumas quedan en la mente y ese tiempo no se recupera. Entonces es bien difícil y totalmente entiendo a los padres y madres que están escogiendo emigrar para un bienestar para sus propios hijos. Claro que sí, y el Movimiento Nuevo Santuario lleva 10 años de existencia. Si nos puedes platicar de los programas que tiene, por ejemplo, el programa de acompañamiento y también qué se hace para evitar la separación de familias.
Claro que sí, somos una organización interreligiosa y trabajamos con iglesias de diferentes religiones y creencias y trabajamos en campañas para cambiar políticas en beneficio de los inmigrantes, pero también tenemos programas y como usted menciona, uno de los programas es acompañamiento que movilizamos a personas de fe para acompañar a las familias que están en proceso de deportación, ya sea yendo a la Corte de Inmigración para enfrentar a un juez, ya sea cortes criminales, ya sea corte de familia, de tráfico, o también a 2 horas de aquí queda la prisión del estado que se llama York, y allá procesan a las personas y los tienen presos, y hemos recibido últimamente muchas peticiones, y cuando las personas van a acompañar a la familia se cumplen 2 cosas. Primero, estar como testigos dentro de los jueces, pero también los abogados, para que vean que alguien está mirando y que la familia no está sola, es crear comunidad alrededor de la familia, es apoyo moral, y es también para que las personas, especialmente aliados, ciudadanos estadounidenses, puedan ver y testificar de lo injusto y de lo violento y del mucho poder que se tiene dentro de una corte. Entonces recibimos casos cada semana, lo hacemos en Filadelfia, lo hemos estado haciendo en York también y apoyando a otros grupos. Sí, quisiera si nos das el teléfono del nuevo Movimiento Santuario cuando una persona se encuentra en esa situación y que ustedes como organización sin fines de lucro dan esa ayuda gratuitamente. Claro que sí, nuestro teléfono es el 215-279-7060 y también mucha de la información que ponemos siempre está en nuestro Facebook, que lo ponemos siempre en español e inglés, a veces lo hemos puesto también en idioma indonés y está en inglés New Sanctuary Movement of Philadelphia, pero no se pueden encontrar allí. Y en las últimas semanas, al descubrirse que estos niños han sido enjaulados, más de 2.500 niños están separados de sus padres biológicos. ¿Qué es lo que ha hecho Nuevo Movimiento Santuario? ¿En qué acciones ha participado aquí en Filadelfia? Bueno, hemos participado en varias acciones para apoyar a los nuevos grupos que se están formando en respuesta a la injusticia con los niños, que al suceder, al salir a la luz, porque esto ha estado sucediendo en previas administraciones como Obama, por ejemplo, y entonces este nuevo presidente ha sacado a la luz la injusticia, entonces muchos grupos nuevos, al ver los niños llorar, al escuchar a los niños llorando, al mirar escenas donde los padres no están viendo a sus hijos, mirar que los tienen en jaulas, ha tocado un nervio muy profundo, ha tocado un nervio de personas que no han estado activas antes. Entonces hemos hecho mucho trabajo de apoyar a los nuevos organizadores en guiarlos para que se puedan involucrar, pero que lleven un mensaje que ayuda a los movimientos que ya han estado trabajando por años, como por ejemplo asegurar que la ciudad de Filadelfia no comparta la base de datos con inmigración, porque muchas personas son arrestadas por medio de esa base de datos que inmigración puede ver cuando arrestan a una persona. También para cerrar el centro de detención que está en Berks, que es uno de los 3 centros a nivel nacional donde envían padres y madres de familia con niños tan pequeños como de 2 semanas de edad. Entonces hay una coalición para cerrar ese centro y el gobernador tiene el poder de hacerlo. También hemos estado participando en diferentes marchas y también hay una ocupación, una toma de las oficinas de ICE, de inmigración, donde procesan a las personas inmigrantes aquí en la ciudad de Filadelfia, en la calle 8 y Cherry. Entonces hemos estado apoyando al grupo en compartir las acciones, en pedir que les lleven agua, en pedir que los vayan a apoyar, y también ellos nos han invitado a compartir nuestro mensaje y nuestra voz en su acción. Sí, estuvimos precisamente en la conferencia de prensa a las 3 de la tarde del día de hoy. ¿Y cuál fue tu impresión de lo que sucedió y de los oradores? Mi impresión de cómo la policía se ha estado involucrando con los jóvenes, que son ciudadanos estadounidenses mayoritariamente, ha sido violenta y que no ha sido justo el hecho de que les tiren sus carpas a la basura, les tiren sus cosas, y entonces hay mucho reclamo al alcalde que al ser una ciudad santuario no hubo necesidad de esa violencia. Los oradores, todos compartimos en que el compartir la base de datos con inmigración es injusto y que el alcalde debe terminar eso en una ciudad santuario, que todavía tenemos muchos pasos que dar y caminar para que la ciudad sea verdaderamente completa, un santuario para todos.
Y los oradores estuvieron excelentes y todos estamos de acuerdo en que se debe abolir la entidad de inmigración, la entidad de ICE, que nació después del 2003 a partir de los ataques terroristas y que es una entidad racista que solamente separa familias y ha sido una entidad homofóbica se creó para seguridad del país, pero realmente lo único que ha estado haciendo es destruir familias de inmigrantes y estamos pidiendo nacionalmente, hay un gran movimiento para abolir estas oficinas. Sí, es una larga lucha, como habías dicho, no es de esta administración presidencial, ya lleva décadas atrás y parece también que los presentadores de hoy dijeron que nos sigamos uniendo, resistiendo durante un largo tiempo. Como activista, organizadora y ahora codirectora de Nuevo Movimiento Santuario, ¿cuáles crees que deben ser las acciones, los pasos para contrarrestar la política de tolerancia cero? Yo creo que una de las acciones, por ejemplo, en la frontera hay muchas personas que están donando dinero, hay abogados que se están movilizando, hay organizaciones que están visitando en la frontera para apoyar a la reunificación de los padres y los niños. Mayormente las fianzas son muy altas, mayores a $8,000, que es muy difícil pagar, entonces muchas personas han estado sacando fondos. Localmente, en cada estado, creo que es bien importante conectar con las luchas que se tiene. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando en Coalición por Licencias de Conducir, que muchas de las personas, a veces el no tener licencia, empieza un proceso de deportación por no licencia. Y también creo que, como decía al principio, hay muchas personas nuevas que se están activando que no saben de esta temática, entonces creo yo que la responsabilidad mía, pero de mi organización y de las organizaciones que han estado trabajando mucho en este tiempo es a guiar, a proveer guía, no apagar la energía de ellos, pero a proveer guía para que conecten con los mensajes de locales que estamos tratando de ganar. Entonces creo que esta energía nueva hay que aprovecharla, creo que es positiva, creo que va a traer mucha capacidad para poder organizar, porque las organizaciones de base estamos trabajando día a día con la gente, que es trabajo emocional fuerte, es trabajo todos los días, y creo que estos nuevos grupos pueden tomar un rol de protesta, un rol que es en organizarse, les llama los rebeldes, ¿no? Que pueden ser grupos no violentos que pueden continuar metiendo hombro a las luchas que llevamos años y que nosotros podemos enfocar en otras cosas y también apoyarlos a ellos. Sí, como sabes, acaba de triunfar el presidente AMLO, Andrés Manuel López Obrador, México, y brevemente, ¿crees también que debería haber un cambio de los países de donde provienen los inmigrantes? Yo creo que a muchos nos hubiera gustado quedarnos en nuestro país. Sí. Sí, yo creo definitivamente la ola, es bien importante entender la ola de inmigrantes que está sucediendo ahora, precisamente en Nuevo Santuario hay un cambio muy grande de quienes estamos apoyando. En el pasado siempre fueron la mayoría mexicanos, ahora la mayoría son guatemaltecos, hondureños y salvadoreños. Y es importante entender que el daño que se hizo a esos países de Centroamérica en los años 80, donde Estados Unidos tuvo mucho que ver con esa destrucción, toda esta inmigración, la pobreza y el crimen es consecuencia de lo que sucedió en el pasado. Y creo que es importante también empezar a hacer un llamado que en vez de construir fronteras, en vez de invertir billones de dólares en construir una frontera, se puede invertir ese dinero en reparar los países que Estados Unidos ha dañado y continúa dañando. Y creo que eso es un mensaje bien importante, porque al final del día podemos seguir con la crisis y se puede construir un muro, pero mientras haya necesidad de sobrevivencia, la inmigración no va a parar. Y mucha gente ha dicho que la administración de Estados Unidos puede construir un muro que llegue al cielo, pero la gente va a hacer un túnel para pasar. Entonces, mientras haya necesidad de sobrevivencia, la gente va a continuar hallando formas y desgraciadamente mueren mucha más gente. Pues bueno, queremos dar las gracias a Blanca Lucía Pacheco, codirectora de Nuevo Movimiento Santuario, de haber estado aquí en Atrévete. Muchas gracias, Blanca. Muchas gracias a ustedes por su trabajo. Bueno, mi gente, hemos llegado al final de nuestro show de Atrévete por el día de hoy. Gracias a todos los que se sintonizaron con nosotros y los esperamos a ver los próximos jueves. Por favor, síganos en las páginas sociales de Atrévete Philadelphia o Atrévete Philly.